Estimados estudiantes, buenos días. Hoy tenemos la segunda web conferencia sobre el deseo, el sacrificio y la violencia. Vamos a hacer una aproximación a la segunda parte del curso. Me permite un momentico, voy a compartir pantalla. Me regalan unos minuticos, gracias.
Bueno, estudiantes, vamos a comenzar la charla. Eh, Estoy compartiendo pantalla. Entonces, el temario de hoy es el poder, el sacrificio y la violencia. Entonces, digamos, en la sesión anterior habíamos trabajado el tema de la diferencia, filosofía de la diferencia en Gilles Deleuze, ¿no? Habíamos visto un poco en qué consiste eso de pensar la diferencia, porque hay que hacer una crítica a la metafísica occidental, porque la filosofía de Deleuze es un idealismo invertido, en el sentido en que privilegia más que el concepto abstracto la experiencia, y eso se debe a que hubo una influencia muy poderosa de Gilles Deleuze con la filosofía de David Hume. Entonces, el día de hoy vamos a continuar un poco con ese legado de la crítica de la metafísica occidental, de pensarnos la diferencia, pero esta vez el acento lo vamos a poner un poco más a unas temáticas visibles y actuales como las relacionadas con el poder, el sacrificio y la violencia, ¿no? Entonces aquí pues ya vamos a otro autor que no es Gilles Deleuze, sino René Girard, que es uno de mis autores favoritos en la filosofía contemporánea, y a partir de allí vamos a ir pensando esto de pues, el sacrificio, la violencia y el poder, ¿no? Entonces, René Girard arranca de una tesis, como suele ocurrir en filosofía. La presentación que yo voy a hacer aquí de Girard, pues es una presentación abreviada, sintética, pero yo creo que con estos elementos tenemos como para hacernos una idea de lo que significa un poco el poder, el sacrificio y cómo eso tiene que ver con, con una especie de violencia institucionalizada, que viene una violencia simbólica, etcétera, etcétera. Entonces, la tesis de Girard es la siguiente: el motor de la vida social es el deseo mimético, ¿no? Entonces, en todas las filosofías contemporáneas, sean Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, eh, vamos a encontrar una teoría del deseo, ¿sí? ¿Y por qué el deseo? Pues básicamente porque esa es una herencia que nos dejó el psicoanálisis, ¿sí? Recordemos que Freud fue uno de los grandes filósofos de la sospecha, igual que Nietzsche y Marx, y el deseo se convierte en un elemento problemático, ¿no? Porque el deseo nos lleva un poco a perder un poco la razón, la conciencia, ¿sí? Y gracias al psicoanálisis descubrimos que el deseo es es un movimiento oscilante de la voluntad que está conectada con la psiquis y también con el inconsciente, y que nos mueve un poco a la satisfacción de placeres de una manera ilimitada, y que eso produce una suerte de patologías o malestares individuales y sociales. Entonces, de alguna manera el deseo tiene una herencia desde el psicoanálisis, pero también una herencia filosófica desde Hegel, particularmente en su teoría del amo y el esclavo, la teoría del reconocimiento, y esa apertura que hace Hegel en la fenomenología del espíritu al tema del otro, a partir de la dinámica amo-esclavo. Entonces, ¿qué es lo que desea el esclavo? Libertad. ¿Y qué es lo que desea el amo? La dominación del esclavo. Y en esa dialéctica entre liberación y dominación, pues se entiende un poco la aparición de la conciencia. En este caso, la conciencia del señorío de sí, que sería la conciencia del amo, y por otro lado, la conciencia del esclavo. El tema es que en esa confrontación psicológica, moral, afectiva, pues se cifra también todo el conflicto histórico entre víctimas y victimarios, entre proletarios y capitalistas, entre señores feudales y campesinos, entre esclavizados y esclavistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes explicar con la teoría del reconocimiento de Hegel y su aproximación al deseo toda la historia prácticamente mundial, porque la historia ha sido plagada pues por un conflicto entre amos y esclavos. Ahora, esas herencias desde el psicoanálisis, desde la fenomenología de Hegel particularmente, pues la propuesta girardiana tiene que ver justamente con el deseo, ¿no? Y pues
aquí vamos a ver un poco cómo el deseo es de alguna manera el eslabón que nos va a mostrar las relaciones que hay con el poder, el sacrificio y la violencia, ¿no? Entonces, el deseo tiene que ver justamente con el deseo mimético. La palabra mimesis es griega y alude en su significado a la imitación. Entonces yo deseo imitar al otro. Y en mi imitación del otro, pues yo me apropio del ser del otro. O sea, la mayor, digamos, violencia que puede desencadenar el deseo mimético tiene que ver no solamente con la apropiación del otro, pues no sé, puedo ser un ladrón y quisiera robarme ese par de tenis o esa bicicleta o ese automóvil, pero esa forma de desear mimética, pues es muy básica, es muy material. Y Girard dice que cuando queremos apropiarnos del ser del otro, pues ya entramos a un nivel máximo de lo que llamaría él una apropiación ontológica, ¿no? O un deseo mimético que desborda lo material y tiene que ver ya con lo psicológico, con lo moral, con el ser de otro, ¿no? Entonces esa es la máxima violencia que puede ocurrir, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podríamos decir que los programadores de algoritmos y de inteligencia artificial plantean que el máximo deseo de estas nuevas inteligencias artificiales es la imitación perfecta del cerebro humano, inclusive superarlo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un motor del deseo mimético que va generando dificultades, porque, por ejemplo, si una inteligencia artificial hace mejor lo que yo estoy haciendo acá, como explicarles esta teoría, pues prácticamente yo pierdo mi trabajo. Y entonces la violencia surge, ¿ve? Surge la violencia y surge el poder y surge el sacrificio por esa dinámica del deseo mimético, ¿ve? Entonces por eso estudiar el deseo es importante en las sociedades actuales, porque todo el tiempo somos sujetos deseantes, pero también el deseo nos está autodestruyendo, ¿sí? El deseo nos está llevando prácticamente al cadalso, y el cadalso es a convertirnos en chivos expiatorios. Y esa es una manera de entender la violencia, ¿sí? La violencia es relacional. No es que exista el mal, entonces existe violencia, no. La violencia no es un mal ontológico, sino que la violencia es fruto de mi relación con el otro. Entonces, el otro se me muestra a mí como un rival, sí, claramente. Y ese rival está mediado por una representación. O sea, hay una mediación simbólica artificial que refuerza más la violencia. ¿Sí? Sigamos. Entonces, eh, digamos que el estudio de lo sacrificial, ¿no? El estudio de lo sacrificial es un elemento muy importante, digamos, lo fue en las culturas antiguas, ¿sí? Digamos, no podemos negar que la cultura azteca practicaba sacrificios humanos. Entonces, en la tradición, digamos, antropológica, se ha considerado que el sacrificio es una forma de establecer una transacción económica entre los mortales y lo divino. Y entonces hay prácticas sacrificiales en el mundo azteca, en el mundo inca, en el mundo africano, ¿no? Es decir, en todas las culturas la práctica sacrificial es una constante. Los relatos míticos hablan de sacrificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sacrificio, por ejemplo, en la cultura griega, el sacrificio de Prometeo, por ejemplo. Entonces, Prometeo sacrifica su existencia para entregarle a los seres humanos el fuego, ¿no? Y por eso Zeus castiga a Prometeo a estar encadenado eternamente en una piedra y que un águila pase y se le devore su hígado. Y el hígado vuelva y se reconstruye, etcétera, etcétera. Las culturas occidentales son profundamente sacrificiales, también las culturas orientales, ¿sí? O sea, el sacrificio es como un vector de análisis que atraviesa todas las sociedades y las culturas, y en ese sentido es importante estudiar el sacrificio, que también tiene que ver con el deseo mimético, ¿sí? Sí, porque el deseo mimético es el combustible del chivo expiatorio. Ahora, se supone que las sociedades modernas, a través de la secularización, de la invención de la ciencia y demás, superaron este elemento de lo sacrificial, pero eso no es cierto. Digamos que el sacrificio moderno se ha hecho mucho más refinado. Inclusive
se ha mezclado con la ciencia y con la técnica. Eso quiere decir que se ha hecho una práctica más sofisticada. ¿Sí? Les propuse el ejemplo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Digamos, el deseo de los programadores es que la máquina imite o supere al ser humano. Entonces, eso quiere decir que estamos utilizando la ciencia como un dispositivo para crear un mecanismo sacrificial donde la idea es desaparecer al ser humano. En este caso, desaparecer al proletario, digamos, que es un tema pues que uno se preocupa, ¿no? Porque como así que el trabajador, ¿no? Y sobre todo nosotros los profesores universitarios, el trabajador del conocimiento, tenemos esa peculiaridad. Entonces podríamos ser chivos expiatorios, sí, tarde o temprano lo seremos. ¿Sí? Pero no solamente los profesores, también lo serán los ingenieros, también lo serán las secretarias, también lo serán los contadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de pérdidas de trabajo por cuenta de la inteligencia artificial que ustedes no se imaginen. Y, digamos, eso está generando también una práctica sacrificial donde hay unas nuevas víctimas que serían, por ejemplo, los desempleados. ¿Sí? Entonces, quiere decir que las sociedades modernas, aparentemente desde los principios de la liberté, de la fraternité, de la égalité, que son los principios de la Revolución Francesa, son principios que están, digamos, enmarcando el holocausto actual. ¿Sí? Entonces, las sociedades modernas respecto de las antiguas no son tan diferentes. O sea, las sociedades modernas también practican sacrificios y para eso les recuerdo un libro de Jean-Pierre Dupuy, un francés ingeniero, en un libro que se llama El sacrificio y la envidia, el liberalismo frente a la justicia social. Entonces, todas esas filosofías del liberalismo, John Rawls, Stuart Mill, Emmanuel Kant, todas esas filosofías, pues en el fondo están animadas fuertemente por el sacrificio y la envidia. O sea, el deseo mimético nos atraviesa a todos, por muy racionales, por muy puritanos, por muy formales o por muy técnicos que nos parezcamos o nos mostremos. La tesis fuerte de Jean-Pierre Foucault es que las sociedades liberales, desde los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, practican holocaustos, practican sacrificios, no se desmarcan de lo que hacían las tradiciones antiguas, de crear chivos expiatorios. O sea, la práctica sacrificial no ha detenido, sigue en la historia. Entonces es una tesis fuerte que nos implica pensar entonces las relaciones entre el poder, el sacrificio y la violencia. Bien, entonces el temario un poco de esto es el deseo mimético y el contagio, que es un encadenamiento. Vemos aquí, por ejemplo, las imágenes del Black Friday, por ejemplo, en los tiempos de pandemia. Yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros estuvimos en pandemia en aislamiento, pero resulta que unos gobiernos particularmente el de Colombia con Iván Duque, les dio que dizque por abrir un viernes supermercados dizque para incentivar el consumo y activar la economía. Entonces se inventaron los tales Black Friday, que son los viernes negros. Entonces los viernes negros todos los supermercados están en descuentos. Había situación de pandemia, a la gente le importó tres y se fue aglomerada sabiendo que las prescripciones médicas determinaban que había que mantenerse en casa, aislamiento, todo el cuento, pero llegó el Black Friday y todo el mundo se fue a comprar, hijo de pucha. El televisor que estaba a 1 millón de pesos ahora estaba a 500.000, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hace parte un poco como el deseo mimético, ¿eh? Que es contagioso, que deseamos apropiarnos de cosas, en esta pues la forma más superficial, ¿no? A través de objetos del mercado y cómo eso pues va creando de alguna manera una violencia, ¿no? Pues que es la violencia del contagio. Todos desean, en el fondo, todos desean un televisor, pero también todos desean morirse de COVID. Entonces, esa es una práctica, digamos, sacrificial, digamos, ahí prácticamente motivada por el gobierno. Entonces, vean ustedes cómo hay un contubernio entre liberalismo, mercado liberal, Estado, para crear chivos expiatorios. ¿Ve? Entonces, eso es lo que muestra efectivamente que el deseo mimético opera en la actualidad y es muy vigente y muy real y que lo vemos prácticamente en la cotidianidad. Entonces, el deseo mimético, el contagio, el encadenamiento mimético, entonces aquí habría que tener en cuenta los argumentos que el contagio es microcelular. Cuando digo microcelular, un poco en la lógica Foucaultiana del micropoder, también de Lesiana, es una cosa contagiosa, es una cosa que está en nuestras venas, pues en los tiempos de pandemia lo experimentamos como un virus, ¿no?
pero también es el virus del deseo de apropiarse de cosas, y lo vemos en el Black Friday con el mercado, como a través de un día de feriado de precios, pues no importa si me contagio o no me contagio, me interesa es comprar mi televisor y punto, y así tenga que pasar por encima de quien sea y meterme en el tumulto, no importa, yo lo hago. Entonces también esa parte de la dinámica microcelular del contagio, de una microfísica del poder que podríamos describir como una lucha de unos contra otros, ¿no? Por la obtención de un producto, y que no importa si nos contagiamos o nos morimos, lo importante es ir en manada por el objeto. Es un conglomerado, es una muchedumbre enceguecida por el consumo, claramente. Entonces, el pánico, claramente acá otra de las variables muy interesantes que habría que estudiar es el pánico, que es una cuestión que tiene que ver con, es un miedo social, ¿no? El pánico, y que está unido también al tema del contagio, el deseo de posesión y las dinámicas del consumo. Entonces, esto es una cadena mimética que pues plantea un comportamiento humano, que es el comportamiento de lo gregario, de imitar al otro, de no quedarse atrás, de si él tiene un televisor de 20 pulgadas, pues yo voy a tener uno de 30, y toda esa parte como del contagio mimético y del encadenamiento, ¿no? Y aquí podríamos inclusive mostrar una conexión con el animismo, que fue una filosofía que explica, entre otras cosas, las relaciones que establecen los seres humanos con los objetos. Para proponerles un ejemplo, ya que hablamos de Freud al inicio de esta charla, pues sigamos con Freud. Hay un libro muy interesante que se llama Tótem y Tabú. Tótem y Tabú es una obra muy importante dentro del psicoanálisis, entre otras cosas porque Freud plantea allí un poco la relación entre el hombre y lo sagrado. Pues el hombre y lo sagrado básicamente se produce inicialmente a través de una suerte de relación animista. Entonces ustedes recordarán un poco, si se acuerdan del libro de Totem y Tabú, para Freud, las sociedades primitivas depositaban en un tótem, o sea, que es una representación inanimada, objetiva, una suerte de espiritualidad, se lo llama animismo, o sea, atribuirle eh, características humanas o psicológicas o morales o espirituales a un objeto inanimado. En este caso, pues, eso puede ser una piedra con la representación de un águila, para ponerles un ejemplo. Entonces resulta que Freud dice, el ser humano le traslada a ese tótem no solamente un poder, que es el poder de lo espiritual, sino que también le traslada un código de prohibición. Y ese código de prohibición, ¿qué es lo que se propone? Pues detener el incesto, ¿sí? Y afirmar la superioridad de un macho. Entonces, una cantidad de cosas explica Freud en Totem y Tabú, pero pues es un ejemplo perfecto para poder entender cómo opera el animismo también en el capitalismo, que es la lectura que los quiero llevar a pensar, ¿no? Acuérdense que estamos pensando el tema del poder, el sacrificio y, y la violencia, ¿no? Y arrancamos la charla de cómo las instituciones modernas liberales, los estados, el mercado, operan de una forma mimética y también sacrificial. Entonces, regresamos a un capitalismo animista, entonces citando a Zizek, por ejemplo. Si uno lo ve en nuestros grandes medios, la prensa es lo que realmente debería preocuparnos. No son miles de personas que ya murieron y miles más que morirán, sino el hecho de que los mercados se están poniendo nerviosos. Esto pues en tiempos de pandemia. El contravirus perturba cada vez más al buen funcionamiento del mercado mundial, y como escuchamos, el crecimiento puede ser caer en 2 o en 3%. Es decir, lo que está diciendo Chichek, y no solamente, el animismo no solamente funciona en tiempos de pandemia, también si por ejemplo Trump dijo esto o dijo lo otro, si ahora que es Abelardo, ¿qué va a poner Abelardo en Twitter y cómo se va a comportar el mercado? No sé si ustedes se enteran tan pronto salieron los resultados de las nuevas presidenciales en Colombia, bajaron no sé qué precios en la bolsa de valores. Entonces, ese es el animismo capitalista, ¿no? Que le damos al mercado unos atributos animistas, como diría Sigmund Freud en Totem y Tabú, y le atribuimos como unos valores. Eso Marx lo va a entender como
el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía. Entonces, es atribuirle como unos valores religiosos, espirituales a objetos que realmente no existen y que no hablan, no caminan, sino que nosotros le damos ese poder por una cuestión de miedo, posiblemente, por una cuestión de superioridad, seguramente, o de dominación, tal vez. Entonces, ahora, el sacrificio se encuentra íncito en los sistemas sociales. Entonces, otro autor que me fascina mucho, que es Derrida, les recomiendo un libro que se llama Fuerza de Ley y el Fundamento Místico de la Autoridad. Entonces, palabras más, palabras menos, la tesis de Derrida en este librito chiquito, que les recomiendo, es que mm, el derecho, si estamos hablando aquí de sociedades liberales, el principio de las sociedades liberales tiene que ver con el derecho y la norma, pero el derecho y la norma no solamente se obedece porque la norma lo exprese, porque nosotros somos sujetos parlantes y entendemos el lenguaje de la norma, sino también porque hay un poder místico en la autoridad. Y, en el fondo uno obedece la ley básicamente porque hay una representación de la autoridad que si no se cumple, se puede, se puede caer en una suerte de violencia. Entonces, la ley cuando no se cumple, pues genera prácticamente chivos expiatorios. Entonces, eso tiene que ver con el fundamento místico de la autoridad. ¿Sí? Que la ley, si no, la ley si se desobedece, es prácticamente pretexto de orquestamiento de un sistema sacrificial, ¿no? Entonces, digamos que en esa visión del fundamento místico de la autoridad, eh, el sistema económico también se blinda, ¿no? Se blinda y de alguna manera eso genera una suerte de fundamento autoritario que de alguna manera pone de presente que detrás de la norma hay un elemento autoritario, que nosotros no obedecemos la norma por la norma misma, como pensaría de pronto un autor como Kant, ¿no? Sino que detrás de la norma hay también un elemento autoritario, dogmático, religioso, que tiene la capacidad de castigar, de punir y de ser punitivo. Entonces el poder también está representado por un sistema sacrificial, ¿sí? Que produce víctimas de recambio. Entonces, pues vamos a Jean-Pierre Dupuy, en otro libro muy interesante que se llama Pour une catastrophe éclairée quand la imposibilité est certes, perdón. Pour une catastrophe éclairée quand la imposible est certes. Que eso traduce el castellano por una catástrofe, por una catástrofe esclarecida cuando lo imposible es cierto. Entonces, de la mano del teólogo Iván Illich, eh, plantean que los sistemas de autorregulación son contraproductivos. Esto quiere decir que la vida productiva de las personas está determinada por heteronomía o interdependencia de servicios que cubren las necesidades de las vidas autónomas. Sin embargo, esta relación se altera cuando la heteronomía que produce relaciones de interdependencia económica daña la vida de las personas en su existencia particular. La contradicción que habita en los sistemas de autorregulación social trae como consecuencia resultados paradójicos. La medicina destruye la salud, la escuela animaliza, el transporte inmoviliza, las comunicaciones ensordecen e idiotizan a las personas, el flujo de información destruye el sentido, el recurso de la energía fósil amenaza con destruir todo el futuro, la alimentación industrial se convierte en veneno, etc. Entonces resulta que el sistema sacrificial, que tiene un fundamento místico, además genera contraproductividad, es decir, que lleva a que los seres humanos se destruyan a sí mismos. O sea, eso es lo que es la contraproductividad. Y es absolutamente mimético, ¿sí? O sea, la mímesis tiene que ver con el elemento, Girard lo estudia como el fármacos, palabra griega. Entonces el fármacos es lo que sana, también te mata, ¿sí? Entonces, eso es contraproductividad. Entonces, esa es la contradicción un poco
del sistema social que tenemos. Eso es lo que llama Jean-Pierre Dupuy como digamos, la catástrofe esclarecida, ¿sí? Que tenemos suficientes razones para no consumir tal cosa, para evitar el fracking, para no deforestar el Amazonas, pero a pesar de eso, lo hacemos. Ese es un fenómeno de contraproductividad. Sabemos que tales medicamentos nos hacen daños, pero los consumimos pensando que nos van a sanar, pero nos enferman. Eso es contraproductividad y eso es profundamente mimético, ¿sí? O sea, es paradójico, es ambiguo, etcétera, etcétera. Ahora, la economía está montada sobre un sistema sacrificial. Y esto lo plantea pues Jean-Pierre Dupuy, que es un ingeniero, pero también lo plantean abogados y economistas, por ejemplo, Dubuchet, que es del derecho, y Aglietta y Orlean, que es de la economía, en un libro también muy bonito que se llama La violencia de la moneda, francés La violence de la monnaie. Por ejemplo, Aglietta y Orlean escriben que el origen del capitalismo se fundamenta en una concepción de la subjetividad como una entidad independiente, mónada. Para los autores, el encuentro entre la teoría mimética y la economía se produce de la captura de bienes y de servicios en función de la supervivencia social, como lo vimos, por ejemplo, en el deseo de ir a comprar un super televisor de 1 millón de pesos, que estaba más barato el del vecino. Estaba mucho mejor que el del vecino, pero lo conseguía más barato, entonces le gana al vecino. Eso es el atomismo social. La competitividad como el individualismo son caras de una misma moneda, en donde el deseo de riqueza y prosperidad es sinónimo de violencia mimética. En otras palabras, el lenguaje del progreso y del desarrollo que caracteriza el sistema económico capitalista inicia con la lucha entre poseedores y desposeídos, pobres y ricos, productores y consumidores, etcétera, todos ellos librando una batalla de vida a muerte por la apropiación de cosas, dineros, personas, etcétera. Aquí podríamos involucrar también un diálogo muy interesante con un teólogo, filósofo, Franz Hinckelammer, perteneciente un poco a la teología de la liberación en Latinoamérica. Y él tiene una lectura muy particular de lo que es este sistema sacrificial. Él habla pues de que el sistema sacrificial funciona como un gran entelequia religiosa, o sea, es una institución religiosa donde el capital es el Dios, los economistas son los sacerdotes y los creyentes son los consumidores que venden y compran todo el tiempo, ¿no? Pero el Dios dinero está ahí, dominándonos a todos. Eso es lo que pues Marx identifica como el fetichismo de la mercancía, donde el mercado se vuelve un ente idolátrico, donde se vuelve un sistema religioso, pero eso mismo oculta pues otra vez el fundamento místico de la autoridad, el sacrificio y la violencia sacrificial, ¿no? Entonces, en este sentido, para Hinckelammer, el capital pues crea un sistema totalitario en el que nadie se puede salir de ese sistema, hay holocaustos todo el tiempo y hay una sacralización del dinero, que es lo que él llama una teología profana. ¿Cuál sería la teología sagrada? Pues la teología sagrada es la que realmente piensa la espiritualidad, la que realmente piensa lo divino, la que realmente piensa el otro. Lo que tenemos con la economía es sencillamente una teología profana, donde el otro no es el prójimo, sino mi rival. Y todo el tiempo tengo que ponerme máscaras y asumir cierta hipocresía y cinismo para sacarle la tajada y rivalizar con el otro y ganarle en el juego de la competencia. El capital y el sistema totalitario, tal y como lo sostiene Marx en los manuscritos económico-filosóficos del 44, quien de la mano de más dramaturgo William Shakespeare interpreta las propiedades del dinero como si tratara de tributos sagrados. Aquí pues estamos hablando pues justamente de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, ¿sí? Recordarán ustedes la historia de este judío prestamista que entra en un drama por una cuestión de un préstamo, pero solicita que la transacción se haga con el cuerpo de la otra persona. Entonces, Shakespeare destaca especialmente las propiedades en el dinero, dice Marx. Es la divinidad visible, la transmutación de todas las propiedades humanas y naturales en su contrario, la confusión e inversión universal de todas las cosas, hermana de las imposibilidades. Es la puta universal, el universal alcahuete de los hombres y de los pueblos. La inversión y confusión de todas las cualidades humanas y naturales, la conjugación de las imposibilidades. La fuerza divina del dinero radica en su esencia, en tanto que esencia es genérica y extrañada, enajenante y autoenajenante del hombre, el poder enajenado de la humanidad. Entonces, claramente más está leyendo un poco el mercader de Venecia. Entonces, el mercader de Venecia de alguna manera está transando dinero por vida humana, ¿no? Recordemos que el mercader pues es un judío, ¿no? El fetichismo del mercado y la rivalidad mimética. El objeto no es solamente el fetiche, el otro representa al rival.
En una sociedad del mercado totalitario, el otro es el fetiche sobre el cual recae la rivalidad y la violencia mimética, el escenario de la competitividad, el escenario del trabajo por resultados y el escenario de las máquinas deseantes. La teoría mimética y el estudio capital, el principio de la rivalidad mimética, el fenómeno del desdoblamiento, la escuela de Palo Alto, la cibernética, las redes sociales, el teletrabajo como unos ejemplos donde se produce de alguna manera esta cuestión de la teoría mimética. Y hasta ahí pues sería como la presentación que les podría hacer sobre las relaciones entre el poder, el sacrificio y la violencia. Entonces, no siendo más, les agradezco puedan ustedes revisar esta grabación y hasta luego.